En cuanto al contenido del anexo A, procedimientos para la utilización de modelos de regresión lineal de la norma brasileña NBR 14653-2, en el punto A.2.1.2 normalidad, se indica que la comprobación de la normalidad puede ser realizada a través de las siguientes pruebas. A. Por la prueba gráfica del histograma de los errores estandarizados de la muestra, con el objetivo de observar si se aproxima a una curva de distribución normal. B. Por el análisis gráfico de los errores estandarizados versus los valores estimados, debiendo observarse los puntos dispuestos en forma aleatoria y que la gran mayoría de ellos se ubiquen en el intervalo -2, 2. C. Por la comparación de la frecuencia relativa de los errores estandarizados de la muestra en los intervalos de -1, 1, -1,64, 1,64 y -1,96, 1,96, con las probabilidades de la distribución normal estándar en los mismos intervalos, esto es 68%, 90% y 95%. D. Por la prueba gráfica de los residuos estandarizados ordenados versus los cuantiles de la distribución normal estandarizada, que se debe aproximar a la bisectriz del primer cuadrante. Y E. Por las pruebas de ajuste no paramétricas, como por ejemplo el chi cuadrado, el Kolmogorov-Smirnov ajustado por Stephens y el de Harke-Vera. Para explicar la parte gráfica de las pruebas, se comienza con los histogramas de los residuos del modelo de regresión. En esta primera imagen se observa asimetría positiva, lo cual indica que no hay una aproximada normalidad en la curva de los errores. En esta otra imagen se observa simetría en el histograma, lo cual indica que existe aproximadamente normalidad en los residuos. En cuanto a las pruebas gráficas referidas a los gráficos de dispersión de los valores estimados versus errores estandarizados, se presentan dos imágenes. En la primera se puede evidenciar que no existe aleatoriedad en la nube de puntos. Esto es, los errores disminuyen en la medida que aumentan los valores. La varianza no es constante. También hay una gran cantidad de puntos atípicos, outliers. Se concluye que no hay normalidad aproximada en la distribución de los residuos. En la segunda imagen se observa aleatoriedad en la nube de puntos, con una varianza constante y solo una observación típica outlier. Se concluye que hay normalidad aproximada en la distribución de los residuos. Continuando con ejemplos de las pruebas gráficas, en esta imagen se presenta la prueba ppplot y en esta otra la prueba qqplot. En ambos casos, la nube de puntos está alineada a las rectas de la bisectriz
por lo que se puede concluir que hay normalidad aproximada en los residuos. Con relación al punto C del contenido del punto A.2.1.2 normalidad, en esta imagen se presentan los porcentajes recomendados por la norma para la comparación de la frecuencia relativa de los errores estandarizados. Así, entre μ más o menos sigma debe concentrarse el 68%. Entre μ más o menos 1,64 sigma el 90%. Y entre μ más o menos 1,96 sigma el 95% de los datos. En esta tabla se presentan las tolerancias no contenidas en la norma para una aproximación a la normalidad de la distribución de los residuos. Entre μ más o menos sigma entre 63 y 73%. Entre μ más o menos 1,64 sigma entre 85 y 95%. Entre μ más o menos 1,96 sigma entre 90 y 100%. En la nota se expone que los porcentajes constituyen una sugerencia válida, pero siempre se debe utilizar otras pruebas previstas en la norma para el cumplimiento del supuesto. Expuestas las pruebas gráficas, se pasa a la prueba numérica, esto es, la prueba de hipótesis para la normalidad de la distribución de los residuos del modelo. Es importante recordar que un estadístico de prueba es una variable aleatoria que se calcula a partir de los datos de la muestra y se utiliza en una prueba de hipótesis para comparar sus valores con los que se espera bajo la hipótesis nula. Gráficamente representa un punto en el eje horizontal de la distribución de probabilidad asociada a la prueba y se utiliza para calcular el valor P, que representa la zona de probabilidad de rechazo de la hipótesis nula. A partir de la información muestral es posible validar la distribución normal de los errores del modelo de regresión lineal, aplicando la prueba de hipótesis, en este caso el test de Harke-Vera. En la tabla aparecen los ya citados coeficientes de asimetría y kurtosis, y el estadístico de prueba es JB igual a n, que es el número de observaciones, que multiplica a la asimetría al cuadrado sobre 6 más la kurtosis al cuadrado sobre 24. Este estadístico sigue una distribución chi cuadrado. Para la realización de la prueba de hipótesis es imprescindible que el estadístico tenga asociada una distribución de probabilidad. En esta oportunidad se utiliza la distribución de probabilidad chi cuadrado o chi cuadrado con 2 grados de libertad. En la imagen se puede observar la forma de la curva, así como la zona de rechazo en color azul con su nivel de significancia alfa y la zona de no rechazo de la hipótesis nula. En la siguiente tabla están contenidos los valores de los puntos críticos que han sido tabulados para diferentes probabilidades 1 menos alfa y los grados de libertad. Más adelante se hace un ejemplo para mostrar el uso de la tabla y su comprobación con las funciones del Excel. La regla de decisión señala que si JB calculado es menor que chi cuadrado 1 menos alfa YL tabulado, o si el valor P es mayor que el nivel de significancia alfa, no se rechaza la hipótesis nula. Por tanto, la distribución de los errores SUI se aproxima a una distribución normal. En cuanto al procedimiento para comprobar la normalidad de la distribución de los errores del modelo, se presenta el paso a paso para la prueba de hipótesis. Primero, planteamiento de la hipótesis. La hipótesis nula H sub 0, la distribución de los errores epsilon sub i se aproxima
a una distribución normal contra la hipótesis alternativa H sub 1, la distribución de los errores epsilon sub i no se aproxima a una distribución normal. 2. Probabilidad de la prueba. Alfa igual a la probabilidad de rechazar H0 siendo H0 verdadera. Generalmente es el 5%, 0,05. 3. Estadístico de la prueba. El estadístico es el de Jarque-Vera que ya se mencionó anteriormente. El tipo de prueba es unilateral de una sola cola. 4. Regla de decisión. JB calculado menor que chi cuadrado 0,952 tabulado o valor P mayor que alfa. 5. Decisión. Con base en la prueba de decisión, decidir si se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula. A los efectos de la comprobación de la normalidad de la distribución de los errores en un modelo de regresión lineal, se presenta el siguiente ejemplo. Luego de calculado el conjunto de estimadores poblacionales aplicando el método de mínimos cuadrados ordinarios MCO, se obtuvo la siguiente ecuación en donde se identifican el término del intersecto, los regresores con sus signos y magnitudes y las variables asociadas. En esta imagen se presenta la tabla de variables que contiene la información sobre la descripción y clasificación de las variables que participaron en el modelo. Ahora, en esta imagen se presenta la base de datos para 7 variables y 33 observaciones, donde se evidencian las mediciones individuales para cada dato. En esta otra imagen se observa la tabla de errores en donde están los datos de los valores observados Y sub i, los valores estimados Y sub i con sombrero y los errores E sub i, siendo los valores de esta última columna la evidencia muestral para comprobar la distribución normal de los errores. Para la comprobación del supuesto de normalidad se presenta la solución del ejemplo planteado en la secuencia anterior. En esta tabla están los cálculos de los coeficientes necesarios para la aplicación de las fórmulas de los coeficientes de asimetría y kurtosis. La media es un dato, es 0, y la desviación estándar es 222,57 UM por metro cuadrado. Se comienza con el coeficiente de simetría ASF, que es igual al cociente entre el numerador n sobre el denominador n-1 por n-2, que multiplica a la sumatoria de E sub i menos E medio sobre la desviación estándar, elevado al cubo. Sustituyendo, los datos se tienen. ASF n, que es igual a 33, dividido entre 33 menos 1 por 33 menos 2, que multiplica a 28,99. Eso da como resultado AFS igual a 0,964, mayor que 0, por tanto la simetría es positiva. Para el coeficiente de kurtosis se tiene CF igual a n por n más 1, dividido entre n-1 por n-2 por n-3, que multiplica a la sumatoria de E sub i menos E medio sobre la desviación estándar elevado a la potencia 4. Todo esto menos el cociente entre 3 que multiplica a n-1 al cuadrado sobre n-2 por n-3. Sustituyendo se tiene CF igual 33 por 33 más 1 sobre 33 menos 1 por 33 menos 2 por 33 menos 3, que multiplica a 160,32. Todo menos el cociente 3 por
33 menos 1 al cuadrado sobre 33 menos 2 por 33 menos 3. CF da como resultado 2,74. La curva es lectocúrtica. Ahora se calcula el estadístico Harke-Vera. JB es igual a n que multiplica a la suma de ASF al cuadrado sobre 6 más CF al cuadrado sobre 24. Sustituyendo se tiene JB es igual a 33 por 0,964 al cuadrado sobre 6 más 2,74 al cuadrado sobre 24. Esto da 15,44. La probabilidad de la prueba es alfa igual a 5%, de modo que el chi cuadrado 0,952 o chi cuadrado crítico se extrae de la tabla de la distribución chi cuadrado. Entonces, en la fila con 0,95 y en la columna n con 2 se obtiene 5,991. La regla de decisión 1, JB menor que chi cuadrado 0,952 para rechazar la hipótesis nula. En este caso, JB igual a 1544 es mayor que chi cuadrado 0,952 igual a 5,991. En cuanto a la regla de decisión 2, el valor P mayor a alfa para rechazar la hipótesis nula, en este caso, valor P es igual a 0,00044, menor que alfa igual a 0,05. La forma de cálculo de valor P se muestra más adelante con la ayuda del Excel. Para la decisión de la prueba, JB calculado es mayor que chi cuadrado 1 menos alfa GL tabulado, o el valor P es menor que el nivel de significancia alfa. Entonces se rechaza la hipótesis nula, por tanto, la distribución de los errores, SUI, no se aproxima a una distribución normal. En esta secuencia, apoyándose en la parte gráfica y en el programa estadístico, se interpretan los resultados del ejercicio anterior. De esta manera se presenta en la imagen la distribución de probabilidad chi cuadrado GL2, en donde se identifica la zona de no rechazo de la hipótesis nula, H sub 0, probabilidad 1 menos alfa, y la zona de rechazo para el nivel de significancia alfa. Se han señalado en líneas rojas el JB calculado 15,44 y el chi cuadrado crítico 5,991. Se hace evidente que el estadístico JB está asociado a la región de rechazo de la hipótesis nula. Ahora, utilizando la función dis3quad-cd, x grados de probabilidad, se determina el valor P. Se introduce el estadístico JB 15,44677607 como x y como grados de probabilidad 2, obteniéndose el valor 0,000442359, que es menor que 0,05. Para determinar el estadístico de prueba JB en la función invert-chi-quad-cd, probabilidad grados de libertad, se introduce la probabilidad 0,000442359 y grados de libertad 2 para obtener el valor 15,44677758, que es mayor a 5,9991. Utilizando las salidas de los programas SysDea y XLSStat, se presenta la parte gráfica. En la primera imagen está el histograma de los errores, donde se observa la simetría positiva, por tanto, no se aproxima a una distribución normal. En la segunda imagen, de los valores estimados versus los errores estandarizados, se observa la aleatoriedad de los puntos, todos dentro del rango -2, 2, con la presencia de un outlier, que deberá evaluarse
para descartar su influencia en la no aproximación de la curva de distribución de los errores a la normal. En cuanto a los gráficos PP y QQ, en ambos se observa la no alineación de los puntos a lo largo de la recta bisectriz, identificándose un punto discrepante, destacado con un círculo rojo. En esta salida del programa SysDea se presentan los resultados de la concentración de los residuos que se enmarcan en un cuadro rojo, para lo cual se hace un zoom y se presenta la imagen de la distribución normal con sus porcentajes para la comparación de las frecuencias relativas. Así, 81% se compara con 68%, 93% con 90% y 96% con 95%. Se concluye que la distribución de los errores no es aproximadamente normal. Se hizo una revisión de los datos de la muestra. Se hicieron las transformaciones en las variables explicadas y explicativas para solucionar el problema de la no normalidad. Sin embargo, hubo la necesidad de retirar dos datos, lo que contribuyó a mejorar los resultados para la comprobación de la normalidad de la distribución de los errores del modelo. El último cálculo reportó la información que se observa en la siguiente tabla, de manera que se comienza a realizar los cálculos. Respecto al coeficiente de asimetría, al realizar la sustitución de los datos y hacer las operaciones, se obtiene que ASF es igual a 0,0502. Esto es asimetría positiva. Para el coeficiente de kurtosis se obtuvo un CF igual a menos 0,567. Esto es, la curva es platicúrtica. Sustituyendo los valores de ASF y CF y N en la ecuación del estadístico, se obtiene un JB igual a 0,428. Para el G cuadrado crítico se hace el mismo procedimiento con la probabilidad de 95% y 2 grados de libertad, obteniéndose G cuadrado 0,952 igual a 5,991. La regla de decisión 1 JB menor que chi cuadrado 0,952 se cumple, ya que 0,428 es menor que 5,991. La regla de decisión 2, valor P mayor a alfa, se cumple, ya que 0,807 es mayor que 0,05. Para la decisión de la prueba, JB calculado es menor que chi cuadrado 1 menos alfa GL tabulado, o el valor P es mayor que el nivel de significancia alfa. Entonces, no se rechaza la hipótesis nula. Por tanto, la distribución de errores SUI se aproxima a una distribución normal. En esta secuencia, con fundamento en la parte gráfica y en el uso del Excel, se interpretan los resultados del ejemplo anterior. De esta manera se presenta la imagen de la distribución de probabilidad G cuadrado grados de libertad 2, en donde se identifican la zona de no rechazo, probabilidad 1 menos alfa, y la zona de rechazo, alfa, nivel de significancia. También se señalan los puntos del G cuadrado crítico igual a 5,991 y el JB calculado igual a 0,428. Se evidencia que el valor del estadístico de prueba está en la región de no rechazo de la hipótesis nula. Ahora, utilizando la función DISQUAD-CD, X grados de probabilidad, se determina el valor P. Se introduce el estadístico JB 0,4282428 como X y el grado de probabilidad es 2, obteniéndose el valor 0,807250,379, que es mayor
que 0,05. Para determinar el estadístico de prueba JB en la función INB-Chiquat-CD, probabilidad grados de libertad, se introduce la probabilidad 0,807250379 y grado de libertad 2 para obtener el valor 0,4282428 menor que 5,991. En esta salida del programa SysDea se presentan los resultados de las concentraciones de los errores que se enmarcan en un cuadro rojo. Se hace un zoom y al mismo tiempo se presenta la imagen de la distribución normal y las probabilidades sugeridas por la norma para su comparación con las frecuencias relativas. Así, 70% es similar a 68, 93 a 90% y 100 con 95%. Valores tolerables que complementan la conclusión sobre la aproximación de la distribución de los errores a la normal. En esta secuencia se presentan las pruebas gráficas. En la parte superior, el histograma de los errores, donde se observa una aproximación de la curva de frecuencias relativas a la distribución normal, mientras que en el gráfico de los valores estimados versus errores estandarizados hay aleatoriedad en los puntos, todos dentro del intervalo -2, 2, sin presencia de outlier. En los gráficos ppplot y qqplot hay una tendencia de los puntos a seguir la línea de la bisectriz, en ambos casos con algunas imperfecciones. Con estos resultados se concluye la explicación del procedimiento para comprobar el supuesto básico de la normalidad en la distribución de los residuos, evitando así errores de especificación en el modelo. Hasta aquí la presentación de este tip, esperando que el contenido de este video contribuya con el acervo técnico del Tasador Panamericano. Si te pareció interesante, por favor, dar un like y recomiéndalo a todas las personas interesadas y comprometidas en el tema de la estadística aplicada a los avalúos inmobiliarios. No olvides suscribirte al canal para recibir más videos de esta serie. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por la atención.